Entrar a la próxima entrevista, y esto porque le informábamos que el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas se va a realizar esta semana del 15 al 16 de enero en Ginebra, Suiza, un evento importantísimo. Ya estamos conectados a la línea telefónica con Grace Fernández del colectivo Búscame y también parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que está participando en este encuentro que se está llevando allá en Ginebra, Suiza, así que la saludamos hasta allá. Ya son cerca más bien de la medianoche, 10:30 pasadas allá en Ginebra. Muchísimas gracias, Grace, por atender esta llamada. Buenas tardes. No, con un gustazo de saludarte y pues bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Sí, Grace. Bueno, háblanos de este congreso, por favor. Es el primero, entendemos que se convoca. ¿Qué organismo de la ONU lo está convocando y quiénes están participando también y cuál es el propósito? Mira, es el primero en su clase, o al menos en el tema de desaparición de personas alrededor del mundo. Lo está convocando el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en alianza con algunas organizaciones internacionales que pues bueno, no solamente están patrocinando, sino también están ayudando a contactar y atraer a las víctimas de diferentes partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar el día de mañana 15 y el jueves 16 en una serie de conferencias, pero que también tiene la intención pues de generar espacios para compartir y para crear alianzas y redes de apoyo entre las víctimas, ¿no? Así es. De parte de México, ¿quiénes están asistiendo además del movimiento por nuestros desaparecidos en México? Mira, hay compañeras de Guanajuato, está Hasta Encontrarte, está Buscadoras Guanajuato, está Amores de Nuevo León, está Sabuesos Guerreras de Sinaloa, están las compañeras de Fondec, está la Fundación Mónica Alejandrina, que es del Estado de México. Ay Dios, creo que somos todas. Uh-huh. Pues bueno, estamos mi mamá y yo por parte de Búscame, pero también hay organizaciones, nos viene acompañando Serapaz, que es uno de las ONGs que facilitan los trabajos del movimiento. Está Ideas, Litigio Estratégico, está el Centro PRO, está el Instituto Mexicano para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, está incluso el FRAIBA, Amnistía Internacional México, y creo que ya, si se me olvida uno, pues por ahí aparecerá. Grace, ¿y de qué países están participando? ¿Hay representantes de familiares que han sido víctimas de desaparición forzada? Sí, mira, pues el día de hoy tuvimos un encuentro latinoamericano en donde convocamos pues a quienes conocemos o de alguna forma tenemos contacto para invitarles, justo Serapaz, Amnistía y el Movimiento, y pues llegaron compañeras de Colombia, llegaron de Guatemala, de Ecuador, de Argentina, pero esperamos que haya, creo que también había un peruano, uh-huh. Pero esperamos que haya una asistencia más amplia, ¿no? De hecho, sabemos que va a haber víctimas sirias, africanas, y de otras regiones del mundo, ¿no? Bueno, el encuentro empieza mañana, nos compartes y si te parece bien más adelante, los próximos días, te pediremos alguna opinión de cómo se desarrolló. Pero ¿cómo se está mirando ahora que estás justamente en encuentros con representantes de colectivos de otras partes del mundo? ¿Cómo se mira la situación de las desapariciones forzadas en México y las desapariciones en general? ¿Cómo se está mirando qué es lo que ocurre en el país comparado con otros países del planeta? Pues mira, si comparamos, creo que pues aumenta la preocupación, ¿no? Yo que me gustaría decir que no estamos tan mal, a pesar de que pues tenemos mucha institucionalidad a comparación a países como Siria, ¿no? Que apenas empieza con
con algún tipo de mecanismo de búsqueda. Sin embargo, digamos que los gobiernos de los países no están muy proactivos en cómo atender de forma correcta a las víctimas, pero a la persecución del delito, ¿no? Y eso es parte de lo que nos preocupa y de lo que platicábamos el día de hoy, que parte de lo que esperamos o de las expectativas que se tienen por parte no solamente de los organizadores, sino de los asistentes, es que podamos generar nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, el Estado mexicano fuimos los primeros en recibir al Comité contra Desaparición Forzada. Grupo de trabajo ya había venido en el 2011, ha habido informes, recomendaciones, revisiones, y el Estado mexicano ha respondido creando instituciones y leyes, pero sigue habiendo desapariciones todos los días, sigue sin haber una respuesta para quienes ya tenemos un familiar desaparecido. Cada día hay más muertos no identificados y pues la impunidad sigue exactamente igual. A niveles de la inexistencia de la justicia, ¿no? Seguimos con esto que ha trascendido desde hace varios años, que únicamente existen 46 sentencias federales, ¿no? Y que sigue siendo absolutamente nada para los 120,000 registros de desaparición que hay en el país, ¿no? Entonces es preocupante que no solamente en México, sino que en el mundo, en la región sobre todo, no haya avances, ¿no? Y esto habla de que la comunidad internacional no le está poniendo el peso que necesita para poder impulsar, pues ahora sí desde los mecanismos internacionales, que los propios gobiernos se señalen entre ellos y generen dinámicas a partir de la presión política, ¿no? Así es. Claro, claro. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Justo en ese sentido quería pues preguntarte y recordar al auditorio que de 76 países que forman parte de la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a la fecha pues son muy pocos los que los han ratificado. México sí lo ratificó desde el año 2008, 2 años después de que se firmó esta convención, pero ¿qué le ha faltado al Estado mexicano a pesar de ratificar este documento importante para implementar y atender esta crisis? Pues mira, voluntad política, ¿no? Si hay algo que hemos reconocido siempre es que cuando llegó López Obrador empezó a trabajar, nos puso interlocutores como Alejandro Encinas, nos puso una Carla Quintana en la Comisión Nacional y eso nos generaba expectativas de va a moverse algo, y sí se empezó a mover, pero llegó, digamos, quizás los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, se veía que querían hacer algo, que había trabajo por parte de estos actores muy con enfoque de derechos humanos, pero de repente como que les metieron freno de mano o embajada y pues se vino todo al traste, ¿no? Y hacia pues el último año y medio de López Obrador, pues se vino este cese al diálogo, pero la estrategia de la disminución del registro nacional, el cierre del Centro Nacional de Identificación, ahora sí que, perdón, pero pues el asesinato del MEIF, ¿no? Que todavía ni empezaba a funcionar de forma correcta y pues lo sepultaron clandestinamente como a muchos de los desaparecidos en este país, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de lo que preocupa es si bien el Estado, vamos, en la revisión del EPU, del examen periódico universal, ante las recomendaciones del comité, el Estado mexicano dice, sí, recibimos las recomendaciones, la realidad es que no hay un seguimiento, no hay una implementación, no hay un trabajo efectivo que nos dé resultados a que el comité me recomendó, yo hice y este es el resultado. No lo hay. Y eso, pues la única explicación que nosotros le damos es, más allá de la voluntad política, es el pacto de impunidad, ¿no?
Ahora pues Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer un cambio con respecto al gobierno anterior. ¿Qué se está esperando Grace Fernández del actual gobierno? Y de hecho va a haber participación del gobierno encabezado por Sheinbaum en este Congreso Mundial. Pues mira, no he visto si va a haber participación. Nosotros esperaríamos que sí, si hay algunos otros países que traen representación. De hecho, hoy estuvo la directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Pero del Estado mexicano todavía no hay. De hecho, por acá tengo entendido que va a andar Carla Quintana como ya encargada del mecanismo especial de búsqueda de Naciones Unidas en Siria, pero pues de ahí en más no. Vamos, híjole, ya 100 días de cuando tomó protesta la presidenta y sigue sin haber una agenda clara, pero ni un pronunciamiento sobre las desapariciones. Exacto. Lo último que dijo fue cuando dio los 100 puntos que terminaron creo que siendo como 120 en el Zócalo. Y que dijo que iba a continuar con la estrategia, pero la estrategia que en ese momento había era cero diálogo y negociación con las víctimas, el desmantelamiento de la comisión de búsqueda, la disminución del registro, y pues dijimos, en la madre, pues ahora sí que si esa va a ser su estrategia, pues no me ayudes, comadre, ¿no? Claro. Y parte de lo que mencionábamos en este encuentro que tuvimos el día de hoy, los latinoamericanos, decíamos que nos preocupaba que si en el discurso que dio la presidenta en su toma de protesta decía que lo que no se nombra no existe, cuando dijo soy presidenta porque así tiene que ser, nosotros dijimos, bueno, ¿y dónde está el pronunciamiento de voy a trabajar por las desapariciones? Claro. Por los desaparecidos. Entonces, pues políticamente es grave que ante 120,000 desaparecidos y 72,000 muertos sin que sepas quiénes son, pues no haya, vamos, ya no un plan, un reconocimiento de tengo claro que tengo que hacer algo, ¿no? Y bueno, el portal A Dónde Van los Desaparecidos nos recuerda hoy que suman más de 4,000 desaparecidos en los 100 primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Finalmente, de mi parte, Grace Fernández, México es uno de los países con la mayor cantidad de colectivos de familiares desaparecidos en el mundo. Es importante este congreso para ese intercambio de experiencias de las familias mexicanas con familias desaparecidos de otros países. Definitivamente, mira, tanto para, y lo decíamos en el encuentro latinoamericano, tanto para las experiencias buenas como para las malas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos en esta lucha por ahí del 2010, 2010, que veíamos y para dónde le damos, que veíamos que en Colombia pues había colectivas, pero también había organizaciones y había instituciones, y decíamos, pues vengan a compartirnos, ¿no? Díganos qué les funcionó, pero también díganos qué no les funcionó para ni siquiera intentarlo, ¿no? O saber que hay un riesgo y tomar medidas de acá no sucedió nada, por esto, intentemos otras acciones en México, ¿no? Y así fue como surgió la Comisión Nacional de Búsqueda, que intentábamos que tuviera mucho parecido a la de Colombia, pero pues ahora sí que el capital político del movimiento topó con el pacto de impunidad, en donde dijeron, no, aquí nada pasa por fuera de la fiscalía, pues para poder controlar lo que el Ministerio Público lleva ante un juez, ¿no? Claro. Terrible. Grace Fernández, finalmente, ¿qué se podría esperar? Digamos, algún pronunciamiento de parte de este Congreso Mundial sobre las Desapariciones Forzadas, de la situación con México, alguna posible nueva visita del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. ¿Qué podría suceder después de que termine este Congreso para que tenga repercusiones en México? Mira, yo dudo que pueda haber una visita del comité pronto, porque pues vinieron en el 2021 y pues es muy pronto, ¿no? Y aparte pues la verdad es que en otras partes del mundo también se les está solicitando. Lo que sí, y es parte de
las colectivas mexicanas estaremos solicitando es, pues, digan cómo van a dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones, ¿no? Creo que la convención da para que puedan seguirle pidiendo informes al Estado mexicano, que lo sigan llamando a rendir el informe verbal de forma presencial en Ginebra, y que pues pueda haber participación de sociedad civil a través de los informes alternativos e incluso en las reuniones. Pero pues también parte de lo que buscamos es qué otras formas, ¿no? Al menos Búscame, junto con IDEA, Litigio Estratégico, parte de lo que nos preocupa y nos ocupa es, bueno, ¿por qué no llevar a México, al Estado mexicano ante la Asamblea General, en la aplicación del artículo 34 de la Convención, que es una de las facultades, digamos, más fuertes del comité, que pues entendemos que en esta dinámica de pues de los países que integran la ONU, la gran mayoría aún no ratifican la convención, y es muy difícil, hablando en términos diplomáticos, que el comité se aviente el llevar al Estado mexicano ante la Asamblea General, ¿no? Así es. Pues, sobre todo porque volvemos a que vinieron, a que aceptaron las recomendaciones, pero pues el tema es que no hacen nada, pues, y esa parte la que venimos a entre todos pensar de aquí que sigue, ¿no? Así es. Grace, pues te agradecemos enormemente, doblemente, no solamente por la distancia, sino también por el horario. Ya van a ser las 11 de la noche allá en Ginebra. Te agradecemos enormemente, y si nos permites, quizás cuando termine el Congreso, quizás tener un contacto contigo para saber cómo ocurrió, qué fue lo que se trató y qué papel jugó México en esta participación. Muchas gracias, Grace Fernández. Al contrario, un abrazo para ambos. Buenas noches. Igualmente para ti. Grace Fernández, del colectivo Búscame, y también de parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Grace busca a su hermano Dan Jeremel, desaparecido en enero de 2009 en Torreón, en un caso donde estuvo claramente un caso de desaparición forzada porque participó un comando militar. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.